Marta Grau Olivares, es doctora en neurociencias, es neuropsicóloga clínica y psicóloga forense y tiene una amplia experiencia en lo que es la valoración del daño psicológico y cognitivo. Habitualmente trabaja, entre otros, con el propio Instituto de Psicología Forense y es la que nos está ayudando en estos temas. Sin más, le paso la palabra y nos empezará a comentar todos los aspectos de este webinar. Gracias. Muchas gracias, José María. Bien, buenas tardes a todos y muchas gracias por el interés mostrado en el tema. Como ya bien nos ha informado José María, yo os hablaré sobre la valoración de secuelas psíquicas en los accidentes de tráfico. Antes que nada, os quiero presentar un pequeño índice de los temas que vamos a tratar y en el orden en que lo vamos a hacer. Primero entraremos un poquito, una breve introducción. Y después ya veréis que es un seminario muy práctico y en el que lo que se pretende es también que haya participación y que dé pie al diálogo y al coloquio. Después hablaremos de la definición, que es un traumatismo cráneoencefálico, así como de su clasificación. Pasaremos a ver cómo se hace la valoración del daño psíquico en general y luego a la evaluación más específica de este daño psíquico dividido en la evaluación de secuelas cognitivas y la evaluación de secuelas psíquicas. Por último, presentaremos cómo se puntuaría en el nuevo baremo, en la ley del 35/2015, las secuelas tanto de tipo cognitivo como de tipo psicológico. Por último, terminaremos presentando un caso práctico en el que se intentará aplicar todos estos pasos que hemos hecho para la valoración del daño psíquico y asignarle también una puntuación de lesiones en el baremo correspondiente. Vamos pues con la introducción. Los traumatismos craneoencefálicos debidos a accidente de tráfico son la primera causa de mortalidad y discapacidad en gente joven, siendo la edad en la que hay un mayor riesgo entre los 15 y 30 años. Según la literatura consultada, los traumatismos craneoencefálicos causados por accidente de tráfico llegan a representar el 73% del total, seguido por los traumatismos debidos a caídas o precipitaciones y a los causados por lesiones deportivas, con un 5%. Otras posibles causas de traumatismo craneoencefálico son los accidentes laborales o domésticos, los atropellos, que muchas veces también quedan incluidos en accidentes de tráfico, y las agresiones y precipitaciones. La incidencia estimada de traumatismos craneoencefálicos en España sería de unos 200 casos nuevos por 100.000 habitantes al año. De ellos, se estima que el 10% de los traumatismos craneoencefálicos son considerados graves, un 10% se consideran moderados y el 80% de ellos serían considerados leves. Bien, pasaríamos a definir qué es un traumatismo craneoencefálico. Según la National Head Injury Foundation, el traumatismo craneoencefálico se definiría como el resultado de un daño cerebral no degenerativo ni congénito, sino que es adquirido y causado por una fuerza física externa que puede producir una disminución o bien una alteración de la conciencia y que suele derivar en una discapacidad de las habilidades cognitivas o de la función física. Esto además de producir una alteración de función conductual o emocional. Las limitaciones que producen los traumatismos craneoencefálicos pueden ser permanentes o temporales y causar una discapacidad funcional parcial o total, si bien también pueden causar un desajuste psicosocial. Los traumatismos craneoencefálicos se clasifican también por los diferentes tipos de daños que se producen.
Clásicamente se clasifica en lesión primaria, que sería el daño causado directamente por el propio impacto. Dentro de las lesiones primarias tendríamos las lesiones abiertas o penetrantes, que sería cuando hay un objeto que fractura el cráneo, penetra en el cerebro y lesiona el tejido cerebral a su paso, y las lesiones cerradas, que son las que se deben al impacto del cerebro que se ve sometido a las fuerzas de aceleración y desaceleración, con lo cual se produce el efecto del golpe y contragolpe. En estas fuerzas, en este episodios, es cuando se dañan las conexiones nerviosas, normalmente las fibras de sustancia blanca. El cerebro es sacudido violentamente hacia adelante y hacia atrás. Ese movimiento es el que genera normalmente las lesiones en lóbulos frontales y en los polos que topan con lo que es la calota cerebral, es decir, sobre todo los polos temporales y el lóbulo occipital por detrás. A consecuencia de ello se genera en el interior del cráneo una fuerza de rotación que afecta a los axones de las neuronas, que hemos comentado que era la sustancia blanca, alterando la comunicación entre las distintas áreas cerebrales. Eso es lo que se le denomina daño axonal difuso o lesión axonal difusa, que posteriormente también hablaremos de ella. El daño axonal difuso normalmente suele afectar a la sustancia blanca parasagital, a las fibras que conectan los dos hemisferios, el cuerpo calloso, o a la unión continuo-mesencefálica. Después tenemos las lesiones secundarias. En lesiones secundarias son las que tienen lugar después del accidente, minutos, horas o días. Entre ellas destacan las hemorragias, el edema cerebral, las hipoxias, infecciones, el aumento de la presión intracraneal o las hidrocefalias. También podemos hablar, según algunos autores, se habla de lesiones terciarias. Esas lesiones terciarias son las que se darían como consecuencia de las alteraciones y las cascadas bioquímicas que se producen después de todas las lesiones primarias y secundarias y que llevan a una degeneración neuronal, produciendo alteraciones en los neurotransmisores, en los canales iónicos y en las vías metabólicas cerebrales. Bien, ahora pasaríamos a hablar de la clasificación de los traumatismos craneoencefálicos. Los criterios clásicamente usados para valorar y clasificar los traumatismos se basan en la escala de coma de Glasgow, que valora el nivel de conciencia. Ese nivel de conciencia se valora respecto a tres criterios: a la respuesta ocular, a la respuesta verbal y a la motora. Es una puntuación que oscila entre 3, que es el mínimo, y 15, que es el máximo. En la escala de coma de Glasgow normalmente es valorada por los facultativos que acogen en un primer momento al enfermo, sean SEM, servicios médicos de urgencia, o a su llegada al hospital. Después, también nos permite el criterio para valorar los traumatismos craneoencefálicos. Segundo criterio es la duración del coma. ¿Cuánto dura este coma? Según la escala de coma de Glasgow, se clasifica en un traumatismo craneoencefálico leve, el que tiene una puntuación en la escala de coma de Glasgow entre 14 y 15. El traumatismo craneoencefálico moderado es el que tendría una puntuación entre 9 y 13, y por debajo de 9, entre 8 y 3, es cuando nos hallaríamos ante un traumatismo craneoencefálico severo. El tercer criterio que se usa en la clasificación de la gravedad de los traumatismos craneoencefálicos es la llamada amnesia postraumática. Amnesia postraumática es el déficit de memoria que se da en los pacientes que abarca el momento del accidente y muchas veces incluso un tiempo, unos días o incluso meses antes. También se incluye la dificultad para aprender nueva información después del accidente y para recordar.
según es importante porque su duración es un buen predictor de recuperación cognitiva y por lo tanto también del pronóstico. Cuando la amnesia postraumática es menor a 5 minutos, es cuando hablamos de un traumatismo craneoencefálico muy leve. Entre los 5 y 60 minutos estaríamos ante un traumatismo leve. Cuando la amnesia dura entre 1 a 24 horas, nos hallaríamos ante un traumatismo craneoencefálico moderado. De 1 a 7 días ya hablaríamos de un traumatismo grave y de 1 a 4 semanas muy grave. Aquí también se ofrece, cuando hay más de 4 semanas de duración de la amnesia, en traumatismos craneoencefálicos extremadamente graves. Ya estaríamos hablando de pacientes que están en coma durante mucho tiempo. Normalmente los criterios suelen coincidir entre la puntuación en la escala de coma de Glasgow y la valoración de la duración de la amnesia postraumática. Bien. Ahora iríamos a comentar cómo se hace la valoración del daño corporal y concretamente la valoración del daño psíquico en pacientes que han sufrido un accidente de tráfico. Aquí nos basamos sobre todo en dos cosas. Por un lado tenemos la duración de los tiempos legales. Es muy importante determinar el tiempo que ha precisado ese paciente en días de hospitalización, el tiempo impeditivo, que ha estado también impedido, aunque no hospitalizado, y el tiempo total de curación de sus lesiones. Esto unido a las secuelas del traumatismo craneoencefálico, que las podríamos dividir en secuelas físicas, neurológicas, neuropsicológicas o cognitivas y psicológicas. Ello es muy importante porque tanto de las secuelas como de la duración de los tiempos legales dependerá la cuantía de la indemnización de las lesiones. Cuando hablamos de daño psíquico, nos referimos principalmente, lo podemos dividir en dos partes. En un primer momento tendríamos lo que llamamos las secuelas cognitivas o neuropsicológicas y por el otro lado tendríamos lo que serían las secuelas psicológicas o emocionales o psíquicas. Primero abordaremos la evaluación de las secuelas cognitivas. Para realizar la evaluación de secuelas cognitivas es imprescindible realizar primero una historia clínica completa del paciente con una anamnesis en la que consten todos los antecedentes patológicos anteriores al accidente, los antecedentes familiares, hábitos tóxicos y el tratamiento habitual, los fármacos que tomaba habitualmente esta persona antes del accidente. Después también es muy importante documentar las circunstancias del accidente y las características del traumatismo craneoencefálico. Aquí cabe recoger fecha del accidente, severidad del traumatismo craneoencefálico a través de los criterios que hemos comentado anteriormente, es decir, a través de la valoración de la escala de coma de Glasgow y de la amnesia postraumática, así como de la duración del nivel de la pérdida de conciencia, saber si estamos ante un traumatismo craneoencefálico leve, moderado o grave, porque de él dependerá también la evolución y el pronóstico que podemos esperar. También es importante valorar la presencia de lesiones secundarias y de complicaciones evolutivas. Ver si han aparecido en este paciente pues, crisis epilépticas secundarias, si hay hidrocefalia, infecciones. Otro factor a tener en cuenta y en el que nos tenemos que basar al realizar nuestra evaluación son las pruebas de neuroimagen. Las pruebas de neuroimagen son también fundamentales a la hora de poder evaluar las secuelas y poder realizar un pronóstico. Tenemos sobre todo el TAC cerebral, que dentro de las primeras 48 horas normalmente se realiza un TAC cerebral al ingreso y después se le repite a las 24 y a las 48 horas. Y después también tenemos los TACs y resonancias magnéticas cerebrales de control que se le puedan haber realizado durante todo el seguimiento médico del paciente. También es importante que nos basemos
y recojamos todo el tratamiento recibido, tanto si se ha tenido que realizar intervenciones quirúrgicas para evacuación de hemorragias, hematomas, rehabilitación funcional, que haya realizado rehabilitación cognitiva, si la ha hecho, sesiones de logoterapia, psicoterapia, etc. Una vez recogidos todos estos datos, pasaríamos a lo que es la exploración neuropsicológica en sí misma. Aquí os he expuesto muy someramente, las funciones que serían evaluables y en las que nos tendríamos que centrar. No he entrado a describir ni pruebas neuropsicológicas ni psicológicas concretas para evaluar cada una de las funciones, porque esto en sí ya sería motivo de un seminario en sí mismo. Fundamental, antes de empezar con la exploración neuropsicológica, sería valorar un nivel de conciencia, si la persona se halla en un nivel alerta o si está en un nivel más bien de estupor o si está somnoliento, porque de aquí dependerá evidentemente que nos haga bien o no el resto de la evaluación cognitiva. Luego podremos proceder con una valoración general del estado cognitivo, una prueba de cribado tipo el Mini-Mental de Folstein. Luego, un punto a tener en cuenta, muy importante en los traumatismos craneoencefálicos, es poder realizar una estimación del CI premórbido, una valoración del estado cognitivo premórbido. Aquí tenemos diferentes herramientas, pero nos puede ayudar a saber un poquito la historia escolar, hasta qué edad estudió, el rendimiento académico que había tenido, si había sido normal o no, y también el puesto profesional que ocupaba esta persona antes del accidente, para saber si nos hallamos ante una persona con un nivel educativo bajo, medio o alto. Después también unas pruebas que nos puede orientar sería hacer una estimación, la prueba del subtest de vocabulario del WISE, de las escalas de memoria, de las escalas de inteligencia, ya que esta prueba digamos que no se vería afectada por un traumatismo y es de las funciones que suelen preservarse. Otra prueba que sería ya más específica para valorar y para realizar una estimación del nivel cognitivo premórbida es la que se llamaría el TAP en español, que es el test de acentuación de palabras, que viene de otra que ha sido traducida del inglés. Después pasaríamos a valorar la orientación. La orientación es importante valorar tanto la personal, en persona, como en espacio o lugar y tiempo. La atención, concentración. Aquí también incluiríamos lo que sería la memoria de trabajo, el lenguaje, tanto el expresivo como el receptivo, la repetición y la denominación, la memoria inmediata, diferida y también de reconocimiento, verbal y visual. Luego seguiríamos con las funciones visoperceptivas y visoconstructivas. Y, por último, funciones ejecutivas, entre las que se encontrarían el razonamiento, la capacidad de planificar, la velocidad de procesamiento de la información, la flexibilidad cognitiva. Es lo que denominaríamos las funciones más complejas, típicas del lóbulo frontal. En la evaluación de secuelas cognitivas también incluimos posteriormente la valoración de la capacidad funcional. Esto es muy importante para saber un poquito cómo estos déficits cognitivos se reflejan en el día a día del paciente, cómo lo limitan en la ejecución de sus actividades de la vida diaria. Para ello también contamos con para hacer un pronóstico de la evolución y un pronóstico de la posible discapacidad, se usa la Glasgow Outcome Scale. Según esta escala, que nos da 5 puntuaciones, podemos valorar un poquito
la evolución y saber qué pronóstico podemos esperar de la discapacidad y cómo le limita a este paciente las secuelas. Bien, ahora pasaríamos a valorar lo que serían las secuelas psicológicas o emocionales, propiamente dichas. Aquí un factor importante a valorar también es poder establecer un poquito cómo era esta persona antes del accidente. Valoración de la personalidad primordial. Esta valoración no es fácil porque normalmente no tienen ya test de personalidad hechos y es difícil poderla registrar, por lo que nos valemos también de información colateral, sobre todo de familiares o cuidadores que les conozcan, para poder establecer un poquito la línea base de cómo era esta persona, qué características de personalidad y qué carácter tenía antes del accidente. Aquí es importante también tener en cuenta factores de vulnerabilidad o de protección que nos puedan estar influyendo en los cambios en esta persona y en las secuelas psicológicas que puedan haber a consecuencia del accidente. Dentro de las secuelas psíquicas tenemos las siguientes. Nos podemos encontrar las siguientes, pero no tienen por qué ser todas. Pueden ser algunas, ninguna o algunas de ellas. Tenemos los trastornos de estrés postraumático. Después, uno muy común también son los trastornos adaptativos, entre los que se encuentran el de tipo depresivo, el de tipo ansioso o el mixto, el trastorno depresivo, el también conocido trastorno orgánico de la personalidad, el síndrome postconmocional. También tenemos la agravación de patología previa, es decir, aquellas personas que ya con anterioridad al traumatismo craneoencefálico producido por el accidente ya tenían antecedentes de trastorno depresivo o de trastorno ansioso y que más o menos estaba solucionado, estaba controlado y a consecuencia del accidente tienen una agravación de esta patología previa, ya que se produce una descompensación. Y después tenemos el cajón desastre, llamado otros trastornos neuróticos. Bien. Ahora os voy a hacer un breve resumen sobre la aplicación, sobre todo, del baremo de la Ley 35/2015. Os hago solo un poquito la aplicación del baremo en cómo trata los trastornos cognitivos y neuropsicológicos, así como lo que son la descripción de la patología psiquiátrica y psicológica. Porque después esto lo intentaremos aplicar a un caso práctico. Dentro de los trastornos cognitivos y daño neuropsicológico, el baremo reconoce el síndrome frontal, trastorno orgánico de la personalidad, alteración de funciones cerebrales superiores integradas. Todos ellos los considero dentro de un mismo trastorno. Dentro de este puede clasificarse según la gravedad en leve, moderado, grave o muy grave. Luego tenemos el síndrome postconmocional o trastorno cognoscitivo leve, que se basaría según los criterios del DSM y CIE-10, el DSM-5 y CIE-10. Aquí es una única puntuación, no entra en diferentes tipos de gravedad. Después también tenemos el trastorno del lenguaje o trastorno de la comunicación, como sería, por ejemplo, la disfasia, alteraciones en la denominación, en la repetición, parafasias o con comprensión conservada. También tendríamos aquí los trastornos del lenguaje, trastornos de la comunicación, que comprenderían los síndromes afásicos, la afasia motora o de Broca, la afasia sensitiva o de Wernicke y la afasia grave o afasia global, en la que se produciría la presencia de jerga, problemas de lectura y trastornos de la comprensión. Dentro del apartado de
de secuelas referentes a psiquiatría y psicología clínica, tendríamos los trastornos neuróticos, en los que se distinguen las secuelas derivadas de estrés postraumático, según los criterios del DSM-5 y del CIE-10, y también lo clasifica según su gravedad, en leve, moderado o grave. Y otros trastornos neuróticos. Este sería un cajón desastre donde irían los que no cumplen este criterio. Y después también hablaríamos de trastornos permanentes del humor. Dentro de este apartado tenemos el trastorno depresivo mayor crónico, también según criterios del DSM-5 y del CIE-10, que también se clasificaría según su gravedad en leve, moderado o grave, y el trastorno distímico. Y por último tendríamos las agravaciones, el apartado de las agravaciones, que comprenderían la agravación o desestabilización de demencia, que aquí de demencia no traumática y senil también, y bien la agravación, desestabilización de otros trastornos mentales. Bien, pasado a comentar todo ello, iríamos a hacer la presentación de un caso práctico en el que os vamos a presentar, en el que se ha hecho las valoraciones, las exploraciones que hemos comentado para llegar a hacer una valoración completa del daño psíquico y cómo esto se traduciría en secuelas según el baremo de la ley nueva, la ley del 35/2015. El caso práctico se trata de un varón de 39 años que sufrió un atropello de coche cuando iba en bicicleta. Tiene estudios primarios y de profesión era jefe de cocina en una empresa. En su llegada a urgencias se le clasifica como traumatismo craneoencefálico con una escala de coma de Glasgow de 15, no había pérdida de conciencia, sin focalidades neurológicas y tan solo se observaba que tenía un lenguaje reiterativo, se iba repitiendo un poco, estaba un poco confuso. En el TAC craneal de urgencias que se le realizó, se objetivó la presencia de hematoma epidural de tipo localizado parieto-occipital derecho. Mientras estaba ingresado, a las 24 horas o así de estar ingresado, empezaron las complicaciones. Empezó con una bradicardia y empezó a descender el nivel de conciencia hasta que llegó a un valor en la escala de coma de Glasgow de 3. Necesitó intubación orotraqueal y se procedió a realizar la craniotomía frontotemporal derecha para evacuar el hematoma y se halló que también la presencia de neumoencéfalo. Se le tuvo que intubar, como hemos comentado, y realizar un control de la presión intracraneal mediante una válvula. En el TAC craneal de control se ve que ya se ha resuelto la hemorragia y que la evolución es positiva y durante su ingreso va evolucionando positivamente, va el nivel de conciencia hasta llegar al nivel normal de 15, una escala de coma de Glasgow de 15. Se extuba al paciente a los 10 días de estar en la UCI y a los 20 días de estar hospitalizado se le da el alta hospitalaria. Este paciente, como antecedentes patológicos, tan solo tenía hernia de hiato, no constaban otros antecedentes médicos y no tenía alergias ni hábitos tóxicos. En la evaluación cognitiva se objetiva la presencia de desorientación en tiempo y parcialmente en espacio y persona. Tenía un lenguaje fluente, correcto en forma y contenido, y se observaba déficit de atención y concentración, de memoria verbal y visual, tanto inmediata como diferida, que afectaba su capacidad de aprendizaje. También se hallaban alteraciones en funciones visoperceptivas y visoespaciales y en funciones ejecutivas. En la evaluación psicológica se realizó entrevista con la mujer para poder valorar un poquito la personalidad primórbida. La mujer refirió un cambio de comportamiento importante en su marido, refiriendo que estaba mucho más apático desde el accidente, impaciente, irritable y presentaba una mayor impulsividad
y agresividad. También cambiaba mucho, tenía muchos cambios de humor y importante la habilidad emocional. Según su esposa, antes era una persona dulce, cariñosa y tranquila. En la valoración funcional se valoró que el paciente era independiente para las actividades básicas de la vida diaria y en cambio tenía una leve dependencia para las actividades instrumentales y complejas, como por ejemplo era el conducir y el uso de transporte público. En el momento de la evaluación, el paciente se hallaba en una incapacidad laboral permanente total para su profesión habitual. No era capaz de poder ejercer su profesión como jefe de cocina, por lo que se le reubicó en la misma empresa, pero con un rango más bajo, siendo capaz de trabajar también como cocinero, pero no ocupando ese lugar, digamos, directivo o de dirección y organización. El diagnóstico, la orientación diagnóstica que se le hizo a nivel psicológico y neuropsicológico fue la presencia de deterioro cognitivo moderado de predominio amnésico, ejecutivo y atencional, unido a cambios conductuales y afectivos respecto a su personalidad premórbida, que eran los cambios que hemos comentado. Según la aplicación del nuevo baremo, este paciente, para valorar las secuelas, podríamos englobarlo dentro de la categoría denominada síndrome frontal, trastorno orgánico de personalidad, alteración de funciones cerebrales superiores integradas en un grado moderado, ya que se usó también la escala de la Outcome Coma Scale y se vio que había una afectación moderada de su funcionalidad y de su actividad en la vida diaria. Y todo ello le suponía una limitación moderada en sus funciones interpersonales y sociales. Bien, aquí os he dejado unas cuantas referencias respecto a la ponencia y muchas gracias por vuestra atención.